Queridos hermanos, que Dios les bendiga, que Dios sea con ustedes en todo momento. Vamos a iniciar una nueva escuela dominical. Ya hemos pasado, ¿cierto?, un fin de semana largo, donde espero que muchos hayan disfrutado con su familia, hayan estado en sus hogares, descansado, a lo mejor muchos de los que tienen libre para poder después del trabajo. Y que Dios sea con todos nosotros y gracias por habernos permitido este tiempo en familia, pero ahora podemos tener este tiempo, ¿cierto?, para poder conocer cada vez más al Señor. Dios por su palabra nos revela grandes maravillas, grandes cosas y es importante que nos comprometamos cada uno con Dios, ¿cierto?, en su conocimiento, porque es responsabilidad de cada uno buscar el conocimiento de Dios, buscar su palabra. Ahora es importante buscar sana doctrina, doctrina que sea acorde a la palabra de Dios, que sea realmente que salga de la palabra de Dios, no que sea impuesta a la palabra de Dios o que se enseñe algo ajeno a ello, ¿cierto? Como hoy en día muchas falsas enseñanzas andan dando vuelta. Así que Dios nos ayude cada día para poder entregar su palabra, ¿cierto? Y poder hacer, permitir de que el Espíritu de Dios tome dominio en nosotros y podamos hablar de ella y podamos aprender, y que es lo importante, y crecer como hijos de Dios en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestros semejantes amigos. Vamos a orar sin olvidarnos, ¿cierto?, de nuestros hermanos que están quizás enfermos, padeciendo, ¿cierto? La semana pasada hablábamos de nuestro hermano Jaime, que había tenido un accidente muy complicado, pero en estos días se ha estado ha recuperado la conciencia, ha estado un poco mejor y eso es motivo de alabanza, de honra y de gloria. Y aunque no lo hubiese sido, aunque no hubiera sido así, siempre Dios tiene la gloria y la honra. No estoy diciendo que por solamente ese motivo, sino que estoy diciendo que es algo que nos motiva aún más a adorar a Dios. Ahora, por cierto que nosotros siempre debemos de honrar a Dios en todo momento. Dios nos ayude y vamos a orar por ellos y por su palabra, ¿cierto?, para que haga vida en nuestro corazón. Padre, le damos gracias por su gran misericordia, gracias por bendecir nuestra vida, nuestro corazón, gracias porque usted nos acerca a ella, Señor, para poderle conocer cada día más, porque usted se nos revela a nosotros por intermedio de su palabra. Gracias por estar con nosotros, gracias por hacerse cercanos a nosotros y gracias por permitirnos, Señor, que nosotros seres mortales, a lo mejor nunca hubiésemos tenido la posibilidad de conocerle si usted no se hubiese acercado a nosotros. Pero tu misericordia nos dejó su palabra, Señor. Gracias por glorificarse en todos nosotros y por sobre todas las cosas nos ha dado salvación, vida, paz. Gracias, mi Dios, por todo lo que usted ha hecho. Rogamos por nuestros hermanos que están sufriendo, Señor, problemas físicos, en una situación, en un tiempo complejo, y están padeciendo en un hospital o en sus mismos hogares, pasando aflicciones, Padre. Rogamos a usted para que, así como tuvo misericordia de nosotros y nos dio vida, Señor, y nos alumbró su palabra, y Jesucristo murió por nuestros pecados y nos volvió a renacer para poder abrir nuestro ojo y contemplar las maravillas de su gloria. Así también, como tuvo misericordia en ese sentido, también tenga misericordia por nuestros hermanos que están padeciendo, por aquellos que están sufriendo, Señor, aguijones en su carne. Sea usted teniendo misericordia de ellos, Señor. No dudamos del poder que tenga, porque usted tiene poder para hacer cualquier cosa, no hay nada imposible para usted. Si usted creó todas las cosas, no hay nada imposible en quizá solucionarnos un problema de salud.
Padre eterno, pero sí esperamos en que ustedes escuchen nuestro clamor y que, Señor, tenga misericordia de todos nosotros, porque de una u otra manera todos padecemos alguna situación, pero rogamos por aquellos que están complicados realmente, por aquellos que están padeciendo alguna situación y se están recuperando. A lo mejor actúe, Padre, usted mueva la mano de aquellos médicos, Señor, para que todo salga como corresponde. Y si quiere hacer un milagro en alguien, Señor, exaltado será siempre. Si lo hace o no lo hace, Padre Celestial, la gloria siempre va a ser suya, Padre Celestial, porque sus hijos estamos para honrarle en todo momento. Rogamos, Padre Celestial, por todos aquellos, Señor, que están sufriendo de alguna u otra manera. Le rogamos su misericordia y que su Espíritu Santo tome dominio de nosotros para que su palabra sea alumbrada hacia nuestras vidas y podamos reflejarnos en ella y podamos aprender de todo lo que usted nos quiere enseñar. Rogamos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Entonces, damos gracias a Dios por todas estas cosas que Él ha hecho en nuestro corazón y vamos a aprender de su palabra. Vamos a leer en Efesios capítulo 2, versos 17 al 22, que es de esta semana, y Primera de Pedro 2, 10 es nuestro texto, apoyo a la lección. Entonces, vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así, Efesios 2, del 17 al 22. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y el texto lo vamos a leer. 1 de Pedro 2, verso 10, dice: Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Ahí es la lectura de su palabra y vamos a pasar a la lección para que podamos hablar de ella. Si alguien no ha visto quizás los videos anteriores, los trabajos, las presentaciones, ustedes las pueden ver en YouTube. En mi canal están todos los videos de Efesios. También cuando estuvimos en Gálatas los vimos, están la mayoría de los videos ahí, los que alcanzamos a subir. Y algunas otras estudios que hemos hecho también están incorporados ahí en mi canal de YouTube, ¿cierto? Está como Moisés Luna. Entonces usted puede encontrar ahí y ir y ver qué fue la lección anterior. Si no lo alcanzó a ver, usted tiene el alcance de verlo sin problema, está liberado para todos. Así que vamos a pasar Efesios 2 del 17 al 22. Comenzaremos con la introducción. Dice: primero, lo que hemos visto las semanas pasadas, ¿cierto? Se nos muestra nuestra condición individual con Dios. Y eso lo vimos y vimos abarcamos, comprendimos qué significa estar muertos en delito y pecado, ¿cierto? Enemistados con Él, muertos en delito y pecado, a lo cual Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús.
Solo actúa la misericordia de Dios, porque nada justo hubo en nosotros que hubiese cambiado nuestra condición. Y en segundo lugar, también nos muestra nuestra separación con la nación de Dios, la nación espiritual, a la cual Dios se había revelado para que acercaran a Dios a los hombres. O sea, estuvimos viendo la semana pasada, ¿cierto?, de que Dios se reveló al pueblo de Israel para que como pueblo y nación, ¿cierto?, vieran los demás pueblos que tenían leyes justas y vivían en santidad y sin perjudiciar a nadie, sino que vivían en paz, vivían en armonía, respetando las leyes santas, respetándose ellos como prójimo y exaltando a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, de esa manera, nosotros, que éramos gentiles pueblos, nos acercáramos a Dios, a los hombres. Pero tanto nuestra muerte espiritual, y aquí hay dos cosas que abarcaron en nuestro desconocimiento de Dios. Primero, nuestra muerte espiritual, que es lo que vimos en el antepasado. Como también su enorgullecimiento al ser pueblo de Dios. El pueblo de Israel también se enorgulleció. Entonces, todos estos dos ámbitos crearon barreras que nos separaron y con ellos estábamos alejados de conocer a Dios por medio de la nación de Israel. Pero por medio de Jesucristo, hoy somos una sola nación, no física, espiritual, donde tanto judíos como gentiles somos una sola nación, somos el pueblo de Dios y con ellos podemos ir confiadamente al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Podemos acercarnos a Dios por intermedio de Jesucristo. Estamos reconciliados con el Padre, ya fuimos perdonados de nuestros pecados. Nuestros antecedentes pasados, todos nuestros antecedentes que estaban contrarios a nosotros fueron abolidos, anulados por Jesucristo, por su muerte, por su entrega en la cruz y por su justicia. Entonces, hemos visto todas estas grandezas, cómo Dios muestra, a pesar de nuestra condición espiritual muerta, Él nos ha reconciliado con Dios. Y cómo estando separados de la nación espiritual de Israel, hoy hemos sido acercados a aquella nación. Y hoy vamos a seguir con este mismo complemento. Cómo de ambas naciones hace una sola. Una sola. Efesios 2:17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. El anunciar, vamos a hablar del anunciar las buenas nuevas de paz. Es algo que Dios ha ordenado en Mateo 28:19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, sí, también en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En todo lugar seremos testigos. Entonces, no es que Dios haya solamente enviado de allá hacia acá, sino que todos los convertidos, todos los transformados somos testigos de Dios. Testigos de cómo Él nos ha salvado, porque el Espíritu Santo nos revela todas estas cosas. Entonces, ahora, según lo escrito de su ministerio, Jesús no anunció las buenas nuevas a los gentiles. Y eso es verdad. Jesús no salió estuvo en Samaria, Judea, Jerusalén, pero no salió fuera de Israel. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dijo, y vino y anunció? Se está hablando de Jesucristo. Esto es porque el apóstol estaba seguro de que cuando se anuncia el evangelio, es Jesús mismo quien lo hace. En Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han oído? ¿O cómo creerán a aquel de
quien no han oído, y tiene una A ahí al ladito, ¿ya? Después vamos a hablar de eso. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es distinto decir de quien no han oído a decir de a quien no han oído. Entonces, cuando usted busca en su Biblia, en este caso en la Biblia de las Américas, tiene estas dos alternativas de traducción, de o a, ¿ya? Pero el original en realidad expresa el a, la letra a, ¿sí? A quien no han oído. Entonces, es distinto cuando decimos de quien no han oído, estamos hablando con una tercera persona, habló de alguien, ¿ya? Y eso es lo que nosotros hacemos claramente cuando predicamos el Evangelio, porque hablamos de Jesucristo. Pero el texto expresa la siguiente idea: a quien no han oído. Expresa la idea de que cuando nosotros predicamos el Evangelio, están oyendo directamente a Jesucristo por boca nuestra. Entonces, podemos tener confianza en esto. Él dijo que estaría con nosotros siempre, en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, vemos que Él anunció las buenas nuevas, porque esta carta fue escrita a los Efesios, ¿ya? No a Jerusalén, no a los de Judea, no a los de Samaria, sino que a los Efesios. Y así también a toda la provincia, porque se iban rotando estas cartas, y eso lo vimos al principio. Pero la mayoría aquí son gentiles. Entonces, Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz, ¿ya? Por intermedio del apóstol Pablo y de todos aquellos que predicaban el Evangelio. Lo mismo pasa cuando nosotros predicamos el Evangelio. Yo no estoy hablando de mí, estoy hablando de Cristo. Pero yo en este momento estoy siendo un intermedio por donde Jesús mismo habla de Él. ¿Se entiende el punto? Entonces, cada vez que predicamos el Evangelio es Jesús quien está hablando de Él. Está anunciando las buenas nuevas de paz. A nosotros, que estamos lejos, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, el anuncio de las buenas nuevas de paz hoy se ha cambiado para satisfacer al hombre, y eso lo podemos ver en muchos de los anuncios que se hacen. El evangelio de la prosperidad u otros evangelios, otras enseñanzas, mal llamado evangelio, pero es como para denominarlo de alguna manera, cuando la palabra de Dios enseña algo muy distinto. Por ejemplo, nosotros vamos a seguir leyendo, pero vamos a ampliar un poquito esto. Dice, vemos a Juan el Bautista decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O a Jesús decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pablo, predicando a los atenienses, les dice, Dios declara ahora y a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? De nuestros pecados, de la maldad que hay en nosotros. Entonces, se ha transformado el evangelio a veces se tira un poquito más de chiste, se hace un poquito más graciosa la cosa. No estoy diciendo que de repente salga algo gracioso en medio de la predicación, que sea menos, pero no es nuestro fin subirnos al púlpito, por ejemplo, y predicar, en vez de predicar a Dios, empezar a contar chistes. No es nuestro fin, ¿ya? No es que tengamos que hacerlo así siempre de manera chistosa, no. La palabra de Dios tiene que ser anunciada como hemos sido reconciliados por Dios después de haber sido muertos, haber estado muertos espiritualmente. Entonces, muertos en nuestros pecados. Entonces podemos ver que este anuncio habla acerca de nuestro arrepentimiento. Y hoy muchas iglesias han transformado el hablar acerca del pecado y el arrepentimiento por satisfacer los deseos del hombre, que las personas sean prosperadas, ven y pacta con Dios y así tantas cosas que le enseñan,
que la Biblia no enseña. Y es lamentable, pero sucede. Por eso el pueblo de Dios debe estar preparado en el conocimiento de Dios. Es necesario declarar a todo hombre, tal como enseña Efesios 2, que estamos muertos en delitos y pecados, y que es necesario arrepentirnos de nuestros pecados, y que por medio de Jesucristo hoy tenemos paz con Dios, somos reconciliados con Él. Ahora este mensaje fue anunciado a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, tanto judíos y gentiles, se nos anunció el Evangelio. Entonces, vemos a Jesús que vino y en su ministerio anunció al pueblo judío las buenas nuevas de paz. Pero fueron un pueblo desechado porque no reconocieron al Señor como su Salvador. Y eso abrió la puerta para que nosotros también los gentiles se nos anunciara el Evangelio de paz. Y eso no tenemos que enorgullecernos con esto, sino que pedir a Dios que ojalá todos pudiéramos ser salvos y poder reconocer a Dios, aunque vemos este mundo que está lleno de maldad, lleno de injusticia, lleno del desconocimiento de Dios. Nadie cree en Dios, muchos se dicen ateos hasta que necesitan algo. Pero este mundo está sumido en maldad, está sumido en esa muerte espiritual. Por eso debemos seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo, debemos seguir anunciando el Evangelio de paz. ¿Para qué? Para lo que vamos a ver más adelante. Verso 18. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Tanto judíos y gentiles tenemos entrada al Padre por un mismo Espíritu. Aquí no vemos una manera distinta de ser reconciliados con el Padre. No vemos una manera distinta, que los judíos tienen una manera y los gentiles tienen otra manera. No, vemos una sola manera de ser reconciliados con Dios. Ya no es necesario hacer holocaustos por el pecado. Jesús es nuestro Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Él es el único camino al Padre. En Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esto se lo anunció a los judíos, y de la misma manera nosotros los gentiles tenemos entrada y somos reconciliados con el Padre de la misma manera, por medio de Jesucristo. No hay propósitos distintos. Y de verdad que yo no encuentro en ninguna parte de la palabra que hayan propósitos distintos. Somos una sola nación, la nación santa, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, no hay propósitos distintos. Vemos un solo propósito, tanto para judíos y gentiles, que por medio de Jesucristo seamos perdonados de nuestros pecados. Y qué grandioso es lo que Dios hace. Qué grandioso, porque es una sola nación. Y veíamos la semana pasada cómo usábamos la referencia del árbol de olivo, ¿cierto? Cómo ese árbol de olivo, algunas ramas fueron desgajadas, pero otras que no eran, que eran un olivo silvestre, refiriéndose a los gentiles, fueron injertadas ahí. Entonces, así va produciendo un solo árbol. No hay dos árboles, no está el árbol del pueblo de Israel y no está el árbol de los gentiles. No, está un solo árbol, tanto judío y gentiles, un solo pueblo. Entonces, no hay propósitos distintos. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Exaltamos a Dios, porque cuando estábamos alejados, éramos extranjeros o advenedizos, palabra que significa venido de un lugar distinto de aquel donde se ha establecido. En Cristo somos un solo pueblo. Aquellos límites raciales que separaban a judíos y gentiles
y que actualmente separa a los hombres, porque hoy separa a los hombres, hoy somos un solo pueblo. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El Padre brinda a los creyentes el mismo amor infinito que da a su Hijo. En Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y en Hebreos 3:6 dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Entonces, nos damos cuenta que somos un solo pueblo, somos todos hijos de Dios, somos la casa de Dios, ¿ya? Somos la iglesia de Dios, la congregación de Dios. Entonces, un solo pueblo, no hay algo separado, y miembros de la familia, todos miembros de la familia de Dios, tanto judíos y gentiles, otra vez, miembros de la familia de Dios, somos una sola iglesia. Nuestra oración debe estar para que muchos, todos aquellos que han sido llamados y elegidos por Dios, se agreguen algún día a esta misma comunión, a esta misma iglesia. La iglesia, por cierto, no todo el mundo va a ser elegido, no es elegido, no todo el mundo es llamado. Vemos un mundo que muchos mueren en ceguera espiritual, muchos mueren, ¿cierto?, sin conocer a Dios, sin conocer a Jesucristo. Muchos tienen aún dureza en su corazón, pero es porque Dios no le ha placido así. Dios a algunos ha llamado, y eso lo vimos en los primeros versos de Efesios, cómo Él nos predestinó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, y fuimos llamados para ser constituidos hijos de Dios. Y eso es lo que somos hoy, la iglesia, hijos de Dios, judíos, gentiles y cualquier nación, somos hijos de Dios, todos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿ya? Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ahora, este texto no está separado de la anterior, no es que sea aparte, no, sigue la misma secuencia. Ese pueblo santo está siendo edificado sobre el fundamento de los apóstoles, para que no nos perdamos ya. Este pueblo, la familia de Dios, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es importante entender que la iglesia es el Israel de Dios, aquel remanente que fue salvo por gracia. Y hablamos siempre de un remanente, no todo el mundo, un remanente, salvo por gracia, y que miraba a Cristo, a quien vendría. Es el mismo pueblo que hoy mira a Cristo, quien ya vino. Es el mismo pueblo que hoy mira a Cristo, quien ya vino, la congregación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir esto? El remanente que fue salvo por gracia y que miraba a Cristo, aquel tiempo antes de Jesucristo, es que el pueblo, aquel remanente, miraba a Cristo, a quien vendría, ya por fe, y eran salvos, ya por la fe. ¿Ya? Pero ahora nosotros, ¿ya?, miramos a Cristo, quien ya vino, ¿ya? ¿Ya? Y juntos, por la fe también, igual que ellos, creyendo en aquel que nos salvó, que nos dio vida, que nos reconcilió con Dios, ¿ya?, todos, tantos antiguos y nuevos, somos la congregación de Dios, la iglesia de Dios. Somos edificados sobre el fundamento. No nos enseña que debemos establecer un fundamento nuevo. El fundamento ya fue establecido por medio de apóstoles y profetas, que es la palabra de Dios. Ahora, ellos pusieron el fundamento, me equivoqué en una palabra, pusieron el fundamento, y la piedra angular
de todo aquel fundamento es Jesucristo. Él es el centro de todo. Isaías 28:16 dice, por tanto, así dice el Señor, Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Y esto lo está diciendo en el Antiguo Testamento, no se lo está diciendo a las generaciones después de Cristo. Se lo está diciendo en el Antiguo Testamento, que crean en aquella piedra angular que fue puesta. ¿Ya? Y muchos creyeron. Salmo 118:22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Aquella piedra que muchos desecharon ha venido a ser la piedra principal del ángulo. En Lucas 13, del 34 al 35, dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y aquí vuestra casa se os deja desierta. Y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, muchos desecharon a Jesucristo, aquella piedra angular. Pero por lo mismo también hoy nosotros como gentiles tenemos entrada a una sola nación, a ser una sola nación del pueblo de Dios. Tenemos entrada, pero Jesucristo, ojo, Jesucristo es nuestra piedra angular. No hay nada más. Y sobre él se edifica todo el fundamento que enseñaban tanto apóstoles y profetas. Jesucristo es nuestra piedra angular, donde se edifica la iglesia de Dios. La iglesia de Dios se edifica en la piedra que es Jesucristo. 21 al 22. En quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No solo está supuesta a estar edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, lo cual no solo habla del conocimiento, aquellos misterios que nos han sido revelados, sino que también enseña que cada miembro en Cristo que cree en Él es una piedra viva que va conformando el templo de Dios, en el cual el Padre se complace por medio de Jesucristo, como termina el verso 22, para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a complementar esta misma idea viendo 1 Pedro capítulo 2, porque habla de esto. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor, y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. El que crea en él no será avergonzado. En este pasaje podemos observar dos ideas generales. Primero, habla de desear la leche pura de la palabra, para que crezcáis para salvación. Esto habla del conocimiento espiritual que se obtiene por medio de la palabra de Dios, estando aferrados a la vid, dado que nosotros como individuos
como individuos. Somos templo del Espíritu Santo. Un cristiano debe desear el ser edificado. Y esto es lo que se necesita hoy. Porque ante tantas enseñanzas no bíblicas debemos estar preparados tanto para crecer en nuestra adoración a Dios como en estar preparados ante las acechanzas del enemigo. Entonces, individualmente debemos crecer, desear la leche pura, ¿cierto? Para crecer como individuos, como templo de Dios. ¿Ya? Y vamos a seguir, ya estamos terminando. También podemos observar un crecimiento en conjunto. Somos piedras vivas. Cada cristiano conforma el templo de Dios, donde Jesucristo es la piedra de ángulo de nuestra edificación. Y aquí estamos hablando de manera plural, como individuos, como hijos de Dios. Somos un solo cuerpo. Todos somos un solo cuerpo. ¿Ya? Y también así somos edificados. A través de nuestro conocimiento individual nos va permitiendo también aferrarnos más como piedras vivas para formar nuestra iglesia, el templo de Dios. ¿Ya? Más adelante vamos a ver esto, dice. Ahora, todo es un complemento. Nuestro crecimiento individual no solo nos ayuda en nuestra relación ante Dios, sino que nos enseña a amar a nuestro prójimo. Y usted ve todo lo que hemos visto, todo lo que nos enseña, Dios nos enseña a amar no solamente a Dios, sino que a nuestro prójimo, y que es un complemento a aquellas dos cosas. Nos enseña a recuperar nuestras relaciones de manera horizontal, con nuestro semejante, para que de esta manera vayamos creciendo como iglesia y como piedras vivas. Aprendamos a apoyarnos mutuamente para la gloria de Dios. En amor, los unos con los otros. Esto habla del afecto mutuo. No solo en una dirección, sino que recíprocamente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el amor no solamente... Hay muchos que esperan que los amen. Y ahí están esperando, es que yo estoy esperando a que los hermanos me amen y me amen y me amen. No, el amor es recíproco. El amor yo tengo que amar y también voy a recibir. Ahora, yo no entrego amor esperando que me amen. Yo entrego amor. Pero en sí, como piedras vivas, como estamos todos siendo edificados, recíprocamente entregamos y recibimos amor. Entregamos y recibimos amor. Así se va formando la iglesia. ¿Ya? Somos la iglesia, conformada por judíos, chilenos, peruanos, argentinos, europeos, africanos. Nuestras diferencias raciales ya no cuentan. Nuestras barreras culturales fueron derribadas por medio de Jesucristo. El machismo, el feminismo, la esclavitud, divisiones territoriales. Los que estamos en Cristo Jesús somos nueva criatura, como dice Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y eso es lo que somos, hermanos. Una sola nación en Cristo Jesús. Y pasamos al texto. Con eso también introducimos el texto para saber de qué está hablando este texto, ¿cierto? Verso 10 dice: pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Esto nos recuerda que en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios, sin esperanza alguna de alcanzar a Dios, éramos hijos de ira, pero hoy por medio de Jesucristo somos pueblo de Dios. Otra vez, aunque sea aburrido, somos pueblo de Dios, hemos alcanzado misericordia, no por obras de justicia, sino por la misericordia de Dios. Y podemos terminar con 1 de Pedro 2:9, el verso anterior a este, dice: pero vosotros sois, nosotros, tanto judíos, gentiles, todos, linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Somos posesión de Dios. Somos de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algo que en otro tiempo era imposible, por Jesucristo hemos sido acercados. La gloria es para Dios. Entonces, hermano, somos un solo pueblo. No hay propósitos distintos, que un pueblo es salvado de una manera y que otro pueblo es salvado de otra manera. No. Tanto en el Antiguo Testamento, todos eran salvos por gracia, por misericordia que Dios tenía, ¿cierto? Y todos era por medio de la fe en Cristo, quien vendría. Y veíamos en Hebreo, ¿cierto? Cuando estábamos en Gálatas, veíamos en Hebreo y vimos casi todo el capítulo cómo Moisés veía al Cristo y no le importaba pasar los vituperios por amor a él. Entonces, siempre fue Cristo el medio por el cual hemos alcanzado misericordia. También nosotros alcanzamos misericordia por medio de Jesucristo, pero Él ya vino para nosotros. Para ellos Él vendría. Ahora, judíos también son alcanzados misericordia en Jesucristo, creyendo en Él, ¿ya? Y Él destruye todas estas barreras que hay, que nosotros mismos levantamos, estas barreras sociales, barreras económicas, barreras territoriales, barreras culturales, todas estas barreras que hay, que nos separan. Hoy, para los hijos de Dios ya no corren, ya no hay unos más importantes que otros, todos somos hermanos, todos debemos, somos merecedores del mismo amor. ¿Ya? Y hemos sido todos reconciliados con Dios. Y qué hermoso es ver cómo esto va creciendo. Hoy se ve mucho y a veces es lamentable ver cómo muchos incluso ven a ver si sus apellidos son coincidentes para ver si es que son pueblos judíos. No es necesario ser judío. Dios tiene misericordia tanto de judíos como de gentiles. Y Dios desecha también a tanto judíos como gentiles. Entonces, la misericordia no está en ser de un pueblo o de otro. La misericordia está en que Dios haya puesto su mirada en nosotros. Y si Dios nos ha mirado y ha tenido misericordia en nosotros, debemos dar gloria a Dios, nada más. Nada más. No estar buscando relacionarnos con Dios por medio de una nación o de algo similar. No estoy diciendo que no respetemos ni que que miremos déspotamente al pueblo de Israel. No estoy diciendo eso. Debemos ser humildes, no debemos ser orgullosos. Debemos orar por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel también, para salvación. Pero así como el pueblo de Israel, también orar por aquellos árabes, orar por los africanos, orar por los orientales, orar por los europeos, por los asiáticos, por los de Oceanía, ¿cierto? Por los americanos, por todo debemos orar. ¿Para qué? Para que Dios vaya edificando su iglesia por medio de las piedras vivas que Él ha elegido para ser parte de su pueblo. Y qué importante es que nosotros lo hagamos, ¿ya? Que Dios tenga misericordia de nosotros y demos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, por toda su gloria, por toda su bondad, por toda su misericordia. Gracias a Dios porque hoy somos un solo pueblo llamado para ser nación santa, linaje escogido. Miren, qué grandioso, linaje escogido, qué grandioso. No hay nada más grande que ser hijo de Dios. Ahora nosotros como hijos de Dios, esto, si bien es cierto, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser nos separa de nuestra nación, porque somos una nación celestial, pero aún seguimos acá. Entonces acá debemos demostrar los valores cristianos, la moral con la que Dios nos ha llamado a vivir. Y también debemos respetar a nuestros líderes que Dios también ha puesto en cada nación.
Recordemos que los líderes, Dios es quien pone los líderes en cada nación. Entonces Dios nos ha llamado a respetar a nuestros líderes, ¿ya? Y también a ser partícipe de plebiscitos, de votaciones, de manera no siendo partidarios de un grupo, ¿ya? Sino que mostrando qué es lo que Dios quiere. Así nosotros predicamos el Evangelio, no nos contaminemos tampoco, ¿ya? Entonces usted debe buscar el conocimiento de Dios para conocer qué es lo que Dios quiere de usted y para que conozca cómo debe pensar, cómo debe votar incluso, cómo hacer muchas cosas. Que Dios nos bendiga, hermano, y Dios nos dé de su gracia para poder hacer las cosas como corresponde, como hijos de Dios. No somos ajenos a esta nación. Todo lo que ocurra en esta nación, nosotros debemos ser partícipes de lo que ocurre en esta nación y declarar con nuestra posición que Dios está vivo, de que Dios es real, de que por mucho que ellos digan de que Dios no existe y todo eso, nosotros demostramos con nuestros hechos de que Dios ha transformado nuestra vida, aunque ellos no se den cuenta, aunque ellos no lo vean, pero nosotros debemos ejercer el Evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación. Que Dios nos dé su gracia y vamos a orar por su palabra. Padre eterno, gracias por su palabra, gracias por bendecirnos a través de ella y gracias por enseñarnos la grandeza de su palabra. Gracias por la misericordia que usted tuvo por nosotros. Gracias por Jesucristo, su Hijo, quien fue enviado a morir por nuestros pecados. Gracias por ser reconciliados por medio de Él. Gracias porque hoy esta oración sé que llega delante de su presencia y que su oído está inclinado hacia mí. Y hacia todos aquellos quienes oran, glorifíquese en todos nosotros, les rogamos su misericordia sobre todos, Señor, sobre todos sus hijos, y que guarde y llame pronto a aquellas piedras vivas que han de ser transformadas y redimidas también para ser parte de su iglesia. Rogamos su bendición sobre todos nosotros, sobre nuestros hermanos que están enfermos. También tenga misericordia, como ya hemos orado al principio de este trabajo, Señor. Glorifíquese en todos nosotros. Rogamos su bendición sobre todos nuestros pastores, nuestros hermanos, sobre todos, para que todos seamos edificados a través de su palabra y que podamos adquirir un conocimiento tal de que también seamos edificados como iglesia, de que no hayan enemistades, de que no hayan desuniones, que no hayan conflictos entre nosotros, sino que estemos unidos como piedras vivas, edificando el templo de Dios. Gracias por glorificarse en todos nosotros. Rogamos su misericordia, su bendición en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre Celestial, por todo. Alguna vez ya lo he ofrecido, lo vuelvo a ofrecer. Si alguien quiere estos materiales en PDF, yo se los puedo compartir, no tengo ningún problema en hacerlo. Usted me debe decir cuál quiere y yo le puedo compartir toda esta información que se está presentando en estos estudios, porque este estudio lo prepara, siempre se prepara así, ¿ya? De esta manera bien escrito, para que pensando en aquellos que quieran tener el material, que se puedan guiar en la lectura, y también dándome espacio para no irme tanto a otro en tiempo, porque tengo tiempo limitado y normalmente me paso un poco, pero la idea es que sea todo dentro de un tiempo establecido. Así que si alguien lo necesita, está el material, me avisa, lo hace por WhatsApp o lo puede hacer por Facebook, por la página de la iglesia o por mi correo aaluve@gmail.com y no sé, de alguna otra manera, si usted tiene mi número me puede llamar, y así, no voy a dar mi número porque si no me lo están llamando mucho, pero sí me puede alcanzar a través de correo electrónico o de muchas otras maneras. Así que Dios le bendiga, hermano, que Dios le guarde y nos permita poder
alcanzar el conocimiento de Dios a través de su palabra. Que tengan un lindo domingo, un bendecido día y que disfruten de todos los otros trabajos que se van a realizar como iglesia. Que Dios le guarde y que disfruten en familia. Dios le bendiga, hermano.